Benigna Leguizamón felicitaba a su hijo que cumple 12 años. Ahora mi pregunta es una duda yo. Por eso está en línea ya. Benigna, muy buen día. Gracias por atenderme, querida. Buen día, ¿cómo están? ¿Te copio, Gina? Muy contenta. ¿Por dónde andas tú, niña? Estoy en Tiribebuy. ¿Estás en? Tiribebuy. Ah, ya. Bueno, Benigna, me estaba yendo, oye, y yo me iba justamente hacia Yaguarón muy temprano esta madrugada, tipo 4 de la mañana, y ahí en un momento comí una chipa, un cocido, empecé a chusmear en el Facebook y encontré que felicitabas a tu hijo, ¿eh? Sí. 12 añitos. 12 añitos. Él es bueno, yo tengo que decir supuesto, ¿verdad? Discúlpame, el supuesto hijo de Fernando Lugo. Sí, él es. 12 añitos ya. 12 añitos Y ya. vi la foto. Todos los nombrecitos. Mira, vi la foto y bastante familiar, ¿eh? Tiene cierto parecido, ¿eh? Sí, bueno, bastante. Mira vos, che, mira, 12 añitos. Y él va a la escuela, ¿verdad? Sí, va a la escuela, está en 6º grado. ¿Y qué tal como alumno? Bien, gracias a Dios. Él es el mimado de la escuela, ya se le festejó su cumpleaños en la escuela y hoy en casa. Bueno, ¿y recibía algún regalito en especial, una llamadita en especial hoy, por este día o nada? No, todavía no. Acá demasiado quiere saludarte, Julio, te cuento. Pasame con él. Hola, Juan. ¿Cómo te va, papito? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Qué lástima que no me percaté antes, si no te traía aquí con mamita y hubiéramos compartido una chocolatada aquí, ¿eh? Ah, ¿Qué tal en la escuela? ¿Todo bien? sí. Ok, tenía una pregunta para el amiguito, 12 años tiene. Felicidades, ¿cómo es su nombre? Lucas Fernando Leguizamón. Saludos, Lucas, bebé, que pase súper bien. ¿Vas a hacer algo hoy? Vamos a comer torta, aunque sea. Sí, vamos a comer torta. Mi mamá acá me está preparando un chancho. ¿Un chancho? A la pucha, ¿eh? Pepe y gusto, Tajina. Bueno, feliz cumpleaños, cuídate, estudia mucho, papito. Pásame con tu mamá, ¿sí? Sí, ¿a qué te pasó? Hola. Benigna, y vos me decías, todavía no recibió un regalo especial, una llamada especial, y vos decís que va a ocurrir en algún momento eso. Suele ocurrir. Realmente yo en ese sentido no me quejo de su papá, ¿verdad? Siempre le llama en su cumpleaños, le manda regalitos. Si nos manda en el día, manda 2 días después y así. Como todo hijo y 12 años, casi un preadolescente, estaba esperando esa llamada, che, ¿eh? Sí, así, bastante él espera. En ese sentido sí que es bastante celoso por su papá. Eso yo, lo que siempre hago esta pregunta es por Facebook, es justamente ¿por qué un hijo rechazado tanto le ama a su papá? Porque mi hijo adoración le tiene a él. En el tiempo que él ocupaba a Muru Villaroa, en algún momentito, él vino a visitarle a su papá ahí. No, ¿Nunca? él no. Él sí se iba en Ciudad del Este junto a él. Ah, él Pero se mi iba hijo junto no. a él. Ah, Sí. bueno, ¿eh? Bueno, y a propósito, bueno, ya que tocamos el tema, ¿verdad? Disculpa, no sé si podés hablar o no, ¿verdad? ¿Cómo está el tema? Y el tema de con Fernando Lugo está en litigio todavía. Se tiene que volver a hacer todos los ADN de nuevo, ya que se cometió varios delitos de por medio, porque nosotros hasta ahora no sabemos ni quién entregó ese resultado laboratorial que se presentó ante la justicia, ¿verdad? Ya. No hay un responsable sobre esa entrega del laboratorio, ¿verdad? Porque no firmaron ninguna persona sobre la entrega de ese resultado. Así nomás se entregó. Yo le insisto a la jueza Ovelar para que me diga quién fue el que entregó, y hasta ahora nosotros no sabemos quién. Se votó todo a favor otra vez de Lucas y se tiene que volver a hacer todo el ADN. Benigna, vos sabés que estoy viendo las imágenes, te veo fotografías, estamos apoyando justamente con imágenes tuyas, de Fernando Lugo, criatura, por supuesto, tapadifusita la cara por ley, ¿verdad? Te pregunto lo siguiente, ¿cómo es posible, vos me estás admitiendo de que en otros tiempos o en algún momento puede llegar ese regalito especial o esa llamadita especial, pero al final sale negativo y no asume oficialmente la paternidad? No entiendo mucho, ¿por qué eso? ¿Qué pasa? Esa es mi pregunta de siempre, Julio. Que él le niegue en la justicia a su hijo y que fuera de la justicia le mande regalitos. Justamente el domingo van a estar acá familiares de él. Y realmente eso es lo que más duele a uno, ¿verdad? Que todos los familiares vengan junto a Lucas, que él mismo le mande algo, que nunca le falte nada del pan de cada día a su hijo. De repente se preocupa, manda a preguntar, pero él en cuanto a la justicia le niega categóricamente. Qué crueldad con esa criatura que está creciendo, y a mí me duele muchísimo, pero bueno, tengo que hacer porque quería hablar contigo y él está escuchando nuestra conversación. Julio,
aparte, Julio, discúlpame que te interrumpa, aparte que la Defensoría del Menor que no hizo en absolutamente nada, ni siquiera la jueza de la niñez, porque él asumió en el acto cuando se hizo el ADN que él era su hijo. Y en ningún momento declaró ninguna acta. Ya. Bueno, gracias por atenderme, Benina. Quería nomás sacarme esa duda si era el hijo, la criatura en cuestión que cumplía 12 años. Te deseo lo mejor, mi querida amiga, y estamos aquí siempre, ¿sí? Vale, muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes, mi amor. Cuídate mucho, ¿sí? Gracias.